Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de SciTechIn, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Es un gusto que nos acompañen en la charla de hoy, en la que vamos a recorrer un camino fascinante, desde el diseño de los materiales hasta el diálogo directo con las células. En las últimas décadas, la biomedicina ha cambiado radicalmente gracias al desarrollo de nuevos biomateriales, nanoestructuras y sistemas inteligentes capaces de interactuar con tejidos vivos, liberar fármacos de manera controlada o incluso guiar la regeneración de órganos dañados. Hoy ya no hablamos solo de medicamentos o prótesis, sino de plataformas híbridas donde la química, la física, la ingeniería y la biología se encuentran para proponer soluciones más efectivas y eficaces a problemas de salud muy complejos. La charla titulada De los materiales a las células, estrategias innovadoras en biomedicina, nos lleva justamente a este punto de encuentro. Veremos cómo se diseñan materiales pensando en las propiedades que percibe una célula, su rigidez, su topografía, sus señales químicas, cómo estas plataformas pueden dirigir la respuesta celular, modular la inflamación, favorecer la regeneración de tejidos o mejoras a la entrega de terapias avanzadas. ¿Y cuáles son los retos para trasladar estas tecnologías del laboratorio a la clínica? Los invitamos a escuchar, preguntar y debatir, porque lo que veremos hoy no es solamente ciencia de frontera, sino es un posible futuro de la medicina que llegará a los hospitales y a pacientes. Con este contexto, me es grato presentar a nuestra invitada, la doctora Maricruz Olvera Valdés. La doctora Maricruz es investigadora en nanociencias con experiencia en el diseño, síntesis y caracterización de materiales avanzados y sus aplicaciones en la intersección de la biología, la medicina y el medio ambiente. Su trabajo integra los campos de nanomateriales, biomedicina y neurociencias, explorando cómo los sistemas híbridos desde andamios de queratina e hidroxiapatita hasta nanopartículas funcionalizadas, pueden ser diseñados para aplicaciones que van desde la regeneración ósea y la terapia contra el cáncer hasta la remediación de agua y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Impulsada por la curiosidad y la pasión por comprender el cuerpo como un sistema complejo, combina la investigación fundamental con perspectivas translacionales, buscando generar soluciones que no solo amplíen el conocimiento científico, sino que también respondan a retos urgentes en salud y medio ambiente. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas, colaboraciones activas y experiencia en la formación de jóvenes científicos. La doctora Olvera busca consolidar una línea de investigación que conecte los materiales con las células, contribuyendo tanto a la innovación científica como a la formación de la siguiente generación de investigadores. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches y mucho gusto a todos. Les envío un cordial saludo y realmente estoy como muy emocionada por compartir con todos ustedes pues esta charla. Vamos a comenzar, si me da acceso para poder compartir pantalla. Yo creo que apenas está compartiendo, doctora. Ok. Listo. Bien, pues muchísimas gracias a los que nos acompañan a través de Facebook o aquí por vía Zoom. Y pues quiero comenzar agradeciéndoles nuevamente y pues les voy a platicar un poquito acerca de toda esta parte de la línea de investigación que es con lo que trabajo. Y pues la titulé de los materiales a las células como estrategias innovadoras en biomedicina, neurociencia y posibles aplicaciones ambientales. Para comenzar, voy a hablar un poco acerca de mi trayectoria. De formación soy ingeniera en biónica y tengo un doctorado en nanociencias y micronanotecnología. Me especialicé en lo que fue la síntesis de nanoacarreadores, específicamente hablando de materiales como lo son queratina e hidroxiapatita. Y en este caso también me enfoqué hacia la parte de su caracterización, su síntesis y sobre todo en su estudio en los cultivos celulares para conocer la citotoxicidad y la evaluación de dichos materiales, tanto en el área biomédica como en el área de las neurociencias.
Y como les comentaba, pues trabajo específicamente con queratina, hidroxiapatita y también con liposomas. Y pues básicamente el objetivo de hoy es mostrar cómo partiendo de los materiales se puede caracterizar y sobre todo aplicarlos en distintas áreas, sobre todo en la parte de las células. El contenido básicamente se basa en por qué los materiales son importantes, la parte de la síntesis, su caracterización y sus diferentes aplicaciones en el área biomédica, de neurociencias y la parte ambiental. Y para comenzar, vamos a hablar primero acerca de los nanomateriales. Como tal, los nanomateriales son los materiales que se sintetizan a una escala nanométrica. ¿De qué estamos hablando? De que estos son los materiales que están en alrededor de 1 a 100 nanómetros y estos son importantes porque pueden ser utilizados en diferentes áreas. Como les estaba comentando desde un inicio, pueden ser utilizadas en el área biomédica como materiales antibacterianos. También pueden ser utilizados como en tejido, en la parte de regeneración de tejido y también como nanoacarreadores. En este caso, es importante considerar la biocompatibilidad y la citotoxicidad de dichos materiales. Además de estas aplicaciones, también es posible utilizar diferentes nanomateriales en aplicaciones como la absorción de diferentes contaminantes en el agua. En este caso, es importante considerar sobre todo las propiedades de los materiales. En este caso, estoy hablando de las propiedades texturales y morfológicas. ¿A qué me refiero? A las propiedades en cuestión de tamaño, la forma de las nanopartículas o bien el área superficial de dichos materiales. ¿Y cómo es posible controlar estas propiedades de dichos materiales? En este caso estoy como enfocada más hacia la parte del proceso de síntesis. Todas estas propiedades de los materiales se pueden controlar a través del proceso de síntesis y en lo que estoy por ahora enfocada es justamente en la síntesis por microondas y ultrasonido. En este caso les voy a platicar un poco acerca de la síntesis por microondas, en donde ocurre que, pues básicamente esta síntesis está basada en lo que es el campo electromagnético, en donde está la combinación de tanto el campo eléctrico como el campo electromagnético, y las moléculas van a buscar alinearse lo que es, dependiendo de su carga, alinearse a lo que es el polo positivo o el polo negativo de dichos campo eléctrico sobre todo. Y en este caso la síntesis está alrededor de las frecuencias de 300 MHz a los 300 GHz. Y en este caso se le atribuye completamente la relación que hay en la migración de especies iónicas y la rotación de especies dipolares. Y en cuanto a la síntesis de los materiales por el lado de los ultrasonidos, lo que ocurre es que, listo. En el caso de ultrasonido, lo que ocurre es que existe lo que es la cavitación acústica, que se encuentra alrededor de los 16 kHz hasta los 500 MHz. Y esta síntesis o el proceso, el mecanismo de acción de esta síntesis se le atribuye directamente a lo que son las ondas de cavitación acústica. Y en este caso lo que ocurre es que hay una formación de las cavidades, una formación de burbujas. El material se somete en un medio, este medio es usualmente un líquido y este líquido con la aplicación de las, de las ondas ultrasónicas lo que ocurre va a hacer a comenzar la formación de burbujas. Estas burbujas van a soportar y llegar a ciertas temperaturas alrededor de los 500 grados Kelvin y una presión de alrededor de 500 atmósferas hasta llegar al punto de que van a cambiar de tamaño, van a estar en constante expansión y compresión dentro de este medio y al llegar a un punto en donde las burbujas van a implosionar, provocando que los materiales que se encuentran alrededor de este, alrededor de dichas implosiones se vean afectados y se rompan, permitiendo que el tamaño sea más pequeño. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre cuando se aplican directamente o simultáneamente, mejor dicho, ambos procesos de síntesis? En el caso del microondas ultrasonido, cuando se aplican simultáneamente, pues va a ocurrir básicamente los dos fenómenos al mismo tiempo. Las ondas electromagnéticas de las microondas pues van a seguir actuando sobre los materiales
buscando que dichos materiales se alineen ya sea al polo positivo o al polo negativo, dependiendo de la composición de las moléculas. Y en este caso, al mismo tiempo va a estar ocurriendo lo que son las implosiones provocadas por el proceso de la síntesis a través del ultrasonido. Cabe mencionar que en este proceso de síntesis se pueden controlar diferentes parámetros, ya sea el tiempo, la potencia de radiación y sobre todo la temperatura. Al estar variando nosotros todos estos parámetros, se van a obtener diferentes propiedades de dichos materiales. Como les comentaba hace un momento, estas propiedades pues se pueden controlar justamente con estos parámetros y son las propiedades físicas, químicas, morfológicas, texturales, incluso mecánicas, ópticas y térmicas, haciendo referencia sobre todo a la parte del tamaño en cuanto se busca, bueno, en este caso que se busca llegar de los 1 a 100 nanómetros y sobre todo también en la parte de la forma y de la forma de dichos materiales. Ya haciendo un poco más de énfasis en la parte de los materiales que yo me enfoco, en este caso les voy a hablar un poco acerca de la queratina. Como les había mencionado, en este caso pues he trabajado con nanopartículas de queratina, pero esta queratina ha sido extraída de biomasas, en este caso pues del cabello humano. Y las nanopartículas que se han obtenido pues han sido de un peso molecular alrededor de 10 kilodaltons, lo cual nos permite que sea utilizada como un nanocargador tanto para fármacos como para ADN o para algunas otras moléculas que sean que pudieran ser o que pensamos en introducir a la parte de las células. Y por el lado de la hidroxiapatita, se ha hecho síntesis también de hidroxiapatita a partir de cáscaras de huevo, en donde también, dependiendo de los diferentes parámetros controlados justamente en cuanto a temperatura, en cuanto a la potencia de irradiación con el proceso de microondas ultrasonido, pues se han obtenido diferentes formas y tamaños de la hidroxiapatita, como se puede observar aquí en esta micrografía que les muestro. Aquí se obtienen nanopartículas de hidroxiapatita que son de forma circular y en este caso pues son de forma ya granular. Entonces estos tamaños van a depender directamente del proceso de síntesis. Por eso es importante considerar todos esos parámetros en el momento en el que se está realizando la síntesis de dichos materiales. Y ahora, también se ha trabajado con lo que son nanocompositos de ambos materiales. Se ha trabajado con queratina hidroxiapatita. Este ya es un nanocompósito que contiene a ambos materiales y se partió de la queratina que se extrajo y se utilizaron dos precursores químicos. Y en este caso se realizó la síntesis de 4 muestras diferentes, hidroxiapatita sola, queratina hidroxiapatita y en este caso se puede observar aquí que fueron realizadas en diferentes condiciones, sobre todo modificando la parte de la potencia de irradiación al momento del proceso de microondas ultrasonido. Cabe mencionar que en este proceso la parte del ultrasonido se quedó con una frecuencia fija de 40 kilohertz. Y en estos tres casos, la cantidad de queratina que se les agregó fueron los 200 miligramos, perdón. ¿Y qué fue lo que se obtuvo? Aquí, como les mencionaba, sobre todo diferentes morfologías en el proceso de síntesis y diferentes tamaños. En este caso, la queratina hidroxiapatita son los tres diferentes nanocompósitos y la queratina, más bien la hidroxiapatita sola, sin queratina, pues tiene una forma elíptica con un tamaño promedio de alrededor de 34, 35 nanómetros. A diferencia de que la queratina, cuando se le agregó a estas nanopartículas, pues el tamaño de las nanopartículas se vio reducida, además de la forma. Ya no tenían como la misma forma al momento de la síntesis. Entonces, se hizo como mucho hincapié en esta parte del proceso de síntesis, sobre todo con las condiciones que se emplean. Asimismo, se ha trabajado con liposomas, que los liposomas como tal pues son una capa de fosfolípidos, es una bicapa de fosfolípidos y estas moléculas también son útiles para sobre todo liberar tanto fármacos hidrofílicos o hidrofóbicos, también como proteínas y ADN. Y aquí les muestro uno de los trabajos que también se ha realizado para liberar este compuesto que es llamado el F3S4 y se utilizó para aquí la idea con este compuesto es encapsular este fármaco con
con diferentes concentraciones de colesterol en los liposomas sintetizados. Aquí la cantidad de colesterol que se le agrega a los liposomas es importante porque el colesterol le da la parte de la rigidez a dichas membranas. Entonces, otro tipo de los nanoacarreadores son justamente estos liposomas. Se encapsuló este fármaco y aquí en esta fotografía pueden observar justamente los diferentes tamaños de liposomas que se obtuvieron y estamos como en proceso de poder eh, de poder realizar incluso diferentes liposomas con diferentes cantidades de colesterol y asimismo estudiar la parte de la rigidez de la membrana por medio de AFM. Y en cuanto a la caracterización de los materiales, de manera general, los materiales pueden ser caracterizados por FTIR, que es una técnica que nos permite conocer como tal la parte de la huella digital de dichos materiales y nos permite conocer la parte de la composición química, los grupos funcionales y sobre todo conocer la información estructural de dichos materiales, como se puede observar aquí en esta imagen. Aquí les muestro que por la parte de la hidroxiapatita, los grupos funcionales más característicos de la hidroxiapatita, pues se encuentran los grupos fosfatos y los grupos carbonatos. Y por el lado de la queratina, es esta parte que se encuentra aquí, es este espectro que se encuentra en color rosa, y pues son características tanto los OH como las diferentes amidas primarias, secundarias y terciarias. Y otra técnica de caracterización, en este caso, es la técnica por difracción de rayos X. En este caso nos permite conocer la fase de identificación de dichos materiales y conocer el tamaño de cristal y qué tan cristalino es nuestro material. Y en este caso se busca no solo el tamaño como tal, de las nanopartículas, sino también, en este caso, el tamaño del cristal, es decir, el ordenamiento, qué tan seguido va a estar un átomo de otro para que le permita al fármaco, en este caso, adherirse o introducirse dentro de él con respecto a las distancias que se manejan. Y pues aquí se muestran los diferentes tamaños de cristal y nuevamente se puede observar cómo a los materiales a los que se le agregaron la queratina, el tamaño del cristal es menor que el tamaño de cristal que únicamente se le agregó hidroxiapatita. Y por el lado de la técnica del BED, que es para medir el área superficial, en este caso, como su nombre lo indica, nos es útil para conocer el área superficial de dichos materiales, conocer el tamaño del poro y el volumen del poro. ¿Qué es lo que esto significa? Pues que los materiales son como una especie de esponja, o sea, son realmente porosos, entonces esta técnica nos permite conocer la parte de la absorción de nitrógeno y la desorción de nitrógeno. Nos permite conocer cómo su comportamiento con base en la cantidad o la capacidad que ellos tienen para poder sorber, en este caso, los fármacos. Con respecto a la caracterización morfológica, existen dos técnicas principalmente. En este caso, voy a hablar primero acerca de la microscopía de electrones y en este caso, pues mejor conocida como SEM. Y aquí les muestro, son nanopartículas de este ácido polglicólico y aquí se puede observar cómo estas técnicas en sí, sobre todo esto que es el SEM, nos ayuda para conocer la morfología y poder realizar un, pues sí, o sea, un gráfico, un promedio y obtener los tamaños y sobre todo obtener una imagen más visual de lo que son las nanopartículas, como aquí se puede observar en este caso de las nanopartículas de PLGA, que son esféricas, a diferencia de esta otra técnica perdón, a diferencia de esta otra técnica que es conocida como, que es la microscopía de transmisión de electrones. Y aquí esta también es una técnica más visual que nos permite conocer también la morfología de dichos materiales, como lo podemos observar aquí, que que se puede observar una morfología de aguja o una morfología más alargada de dichas nanopartículas, pero también nos permite conocer la parte de la cristalinidad de estos materiales. Lo que se ha observado anteriormente con el difractograma en rayos X, pues se puede confirmar en esta otra parte con esta otra técnica.
Es decir, qué tan cercano está un átomo de otro y toda la parte de la estructura cristalina se puede confirmar esta parte de la caracterización por tema. Como tal, las diferentes aplicaciones que se le puede dar, la primera de ellas son las aplicaciones biomédicas, y en este caso los nanocompositos de queratina hidroxiapatita han sido utilizados para liberar antes de liberar fármacos. Estos nanocompósitos pues se han utilizado como materiales biocompatibles. La idea es justamente, bueno, se estudiaron sobre todo la citotoxicidad y para saber si era posible su uso en regeneración ósea. Entonces, en este caso se probaron primero en fibroblastos. Estos corresponden a la queratina hidroxiapatita en estos tres primeros, cuya forma pues es una forma de aguja. En este caso, pues ya la hidroxiapatita sola, perdón, ya corresponde únicamente a una forma elíptica. Y como tal, los resultados aquí se pueden mostrar, aquí se puede observar en las fotografías que estos materiales, ninguno de ellos son citotóxicos para la parte de las células, es decir, no hay una disminución en la viabilidad celular, y esto se comprobó aquí con esta parte de los ensayos de MTT que se realizaron a 48, 24, 48 y 72 horas. En este caso, sí hubo una gran diferencia únicamente utilizando solo la hidroxiapatita. La viabilidad tiende a aumentar, es decir, que las células no prácticamente no mueren. Las células siguen creciendo independientemente de que el, el material se encuentre en ellas. Entonces, no es un material citotóxico. Y en el caso de de los tres nanocompósitos, también se puede observar que la viabilidad va en aumento. Sin embargo, no hay una tendencia a que siga aumentando con el paso del tiempo. Y cabe mencionar que también la viabilidad celular sigue en aumento independientemente de las concentraciones que se emplean, ya sea de 50, 100 o 200 microgramos por mililitro. Y estos nanocompósitos, una vez que ya fueron estudiados en este caso como material biocompatible, pues se llevaron a la parte de la liberación de fármacos y se trabajó con estas dos moléculas. Estas dos moléculas fueron obtenidas del laboratorio de química supramolecular, allí en el laboratorio y colaboración con el laboratorio de UPIBI, y prácticamente buscábamos liberar estos dos compuestos que son derivados de un dihidropirazol, y se buscaba justamente primero conocer la parte de la absorción de dichos compuestos, es decir, primero necesitábamos conocer si era posible que estos compuestos se vieran absorbidos por los nanocompósitos. Y en este caso, pues también se confirmó por medio de la técnica de FTIR, y aquí lo que les muestro es el difractograma. En este caso, este difractograma nos enseña cómo justamente antes de la absorción únicamente el material corresponde a esta línea continua presenta unas características diferentes a después de la absorción, que ya corresponde a esta parte de la línea punteada. Entonces, las técnicas como tal sí nos sirven para confirmar justamente también si el material ha podido absorber lo que es los compuestos. Entonces hay que tener en mente justamente qué tipo de técnicas vamos a poder utilizar y qué es lo que queremos conocer de nuestros materiales, sobre todo para poder identificar la técnica que nosotros vamos a, a utilizar. Y por este otro lado, aquí les muestro ya la parte de la liberación de dichos compuestos en las líneas celulares. Cabe mencionar que en este caso, pues ya, al saber que los compuestos no son tóxicos para las líneas celulares sanas, aquí ya se probaron estas líneas celulares, más bien la liberación de dichos fármacos en cáncer de piel. En este caso ya estábamos enfocados directamente a las células A375, directamente con lo que era el melanoma. Y aquí se puede observar nuestro control en donde las células están completamente
bueno, viables. Aquí hay, incluso se puede observar en este campo que hay mayor cantidad de células, a diferencia de este otro campo, en donde incluso aquí ya las células comienzan un proceso de muerte celular. Cabe mencionar todavía que estamos en proceso de identificar por qué vía de muerte celular es las que se van estas células. Sin embargo, se puede observar aquí a simple vista en las figuras o en las fotografías que justamente aquí ya hay un espacio y que comienzan a morir las células, lo cual pudiera indicar de que en este caso sí está habiendo una liberación de dicho compuesto por los nanoacarreadores. Y en este caso, el estudio se realizó a 72 horas porque lo que se busca, sobre todo también de la parte de los nanocargadores, es que haya una liberación dosificada. Es decir, que el fármaco no sea liberado abruptamente ni inmediatamente una vez que ha entrado al organismo. Entonces, cuando se consigue hacer una liberación dosificada por medio de un nanocargador, se obtienen incluso como mejores efectos o mayor aprovechamiento de dicho fármaco. Y otro de los proyectos en los que se ha trabajado es en la parte de la extracción de plantas. Estos también están aplicados hacia la biomedicina. Y en este caso hemos estudiado la extracción de plantas, que es Calea scabra. Esta es una planta localizada cerca de Puebla. Y justamente se ha hecho la extracción de dicha planta con dos solventes, que es el acetato de etilo y por medio también de metanol. En este caso, ambos extractos se fueron estudiados en células de cáncer de mama, MCF7 y MDA-MB231, además de las células de melanoma. Y como podemos observar aquí, hay a simple vista, nuevamente, aquí no muestro las gráficas, sin embargo, aquí con las imágenes se puede observar que el mayor efecto que provoca estos extractos es sobre la línea celular de melanoma, en donde aquí se puede observar cómo nuestro control, las células están completamente sanas, tienen una morfología característica de estas células que son alargadas, una especie de fibroblastos, y aquí ya al momento de aplicarles una concentración de 25 microgramos por mililitro en un tiempo de 48 horas, pues la viabilidad celular eh, aumenta, perdón, disminuye abruptamente, la citotoxicidad aumenta. Entonces, eh, estos dos extractos, pues sí funcionan sobre todo en la parte del melanoma. Y sin embargo, también es posible observar cómo hay una muerte celular en las líneas celulares que corresponden al cáncer de mama. Y aquí se puede observar. A diferencia del extracto con acetato de etilo, pues el metanol tiene un mayor efecto aquí en este caso. Y también es importante comentar de que se han probado ambos extractos en una línea celular control que corresponde pues a los fibroblastos. En este caso son una línea celular sana, no tiene ningún tipo de cáncer en este caso, ninguna modificación. Y lo que ocurre, o lo que se puede observar, es que las líneas celulares o la viabilidad celular como tal no disminuye. Entonces, esto también está a la misma concentración. Entonces, pues ambos extractos no tienen un efecto citotóxico en las líneas celulares sanas, a diferencia de lo que tiene, del efecto que tienen en las líneas celulares, pues, cancerígenas. En cuanto a las aplicaciones en neurociencias, nos hemos enfocado en la parte de los liposomas, sobre todo para la parte de liberación de fármacos. Nuevamente estoy hablando del F3S4. Y este fármaco como tal se sintetizó en el laboratorio de fisiología allí en la Escuela Superior de Medicina, donde también estoy colaborando ahí con el Instituto Politécnico Nacional. Y este fármaco como tal actúa sobre todo en la parte de el Alzheimer. Está enfocado directamente hacia lo que es base 1, beta amiloide y todas las partes que interfieren con bueno, con la enfermedad del Alzheimer. Y aquí lo que se buscaba era encapsular este fármaco con la intención de que fuese en un liposoma para que fuera aplicado vía intranasal. Entonces, como les comentaba también anteriormente, los liposomas fueron sintetizados con diferentes concentraciones
diferentes concentraciones de colesterol y aquí se puede observar pues los diferentes em, tamaños, sobre todo de los liposomas. Son los liposomas eh, vacíos prácticamente, únicamente liposoma, y en este caso ya se puede observar aquí pues el liposoma ya con el fármaco. Esta técnica pues fue a través de la microscopía de transmisión de electrones. Como les comentaba, pues también es una técnica más visual para poder conocer o poder identificar sobre todo pues el tamaño de los liposomas. Y aquí también se observa la parte de la viabilidad celular con dichos liposomas. Las células, en este caso que se trabajaron, fueron las células PC12, que están también directamente relacionados con toda la parte de los estudios para las enfermedades neurodegenerativas. Y aquí se puede observar que hay una viabilidad celular superior al 100%, con lo que corresponde aquí a la liberación de, más bien a los liposomas únicamente, este, bueno, más bien a la liberación bueno, únicamente, nuevamente, mejor dicho, se probaron los liposomas solitos y luego a través del fármaco. Aquí no se observa una liberación tan abrupta, una disminución, vamos, o sea, una disminución de la movilidad celular abrupta de la, de la viabilidad celular, no se observa una disminución, perdón, y en este caso, pues se está trabajando con esta parte, sobre todo de la cantidad de colesterol que se le agrega a dichos liposomas, sobre todo porque la liberación que ocurre aquí, pues no es la esperada. Sin embargo, pues sí nos ha dado como indicios de poder conocer diferentes propiedades de tanto de los liposomas y de las propiedades que necesitamos para poder controlar dichos fármacos al momento de la liberación. Y en este otro caso, este otro compuesto que es llamado el F2S4 y también es utilizado para dos líneas celulares, que en este caso es de glioblastoma, el N18 y las U373. En este caso se observó un mayor efecto en la parte de glioblastoma. Y aquí lo que se estudió fue la parte de ensayos de migración celular, en donde pues se realizaron ensayos de cierre de herida, observando cómo justamente las células U373 pues tienden a migrar incluso después de la aplicación de dicho compuesto, pues después de 48 horas de tratamiento. Sin embargo, las líneas celulares del N18 pues en este caso evitan, el compuesto hace que se evite la parte de la migración celular, es decir, pues no va a haber esa parte donde las células van a estar, vamos, justamente moviéndose hacia o migrando prácticamente. Y el otro estudio que se ha realizado en esta línea celular ha sido la parte del arresto celular. Como les comentábamos, de hecho, en este artículo, no recuerdo si lo mostré o no, pero en este artículo también se estudió la parte de la citotoxicidad con este compuesto y pues tuvo directamente mayor efecto en estas líneas celulares de glioblastoma y por eso nos enfocamos justamente en la parte del arresto celular. Una vez que ya identificamos que las células sí están muriendo, pues hay que conocer o tratar de identificar justamente en qué fase del ciclo es que el compuesto está ejerciendo un efecto. Y pues aquí en el control usualmente se encuentra la fase G01. G0 y G01 se encuentra pues aquí en su máximo, bueno, sí, en su máximo porcentaje en cuestión de número de células del ciclo celular. Y aquí ya tras la aplicación por 48 horas de dicho compuesto se puede observar que la mayoría de las células se encuentran en una fase sub G0, lo que significa que este compuesto pues está arrestando a dichas células en esta fase. Y aquí también cabe hacer mención de que se ha trabajado sobre todo también con citometría de flujo para hacer esta técnica y también se utilizó esta técnica de citometría de flujo para poder estudiar la vía por la que se mueren las células. Y ya una vez que se había confirmado de que se iban por muerte celular por apoptosis, pues se decidió identificar esta fase del arresto celular. Y aquí está lo que les mencionaba justamente. Entonces, el ensayo celular para identificar la vía que se mueren las células, pues fue por anexina 5 y yoduro de propidio, en donde justamente el control, aquí se muestran todas las células
que se encuentran vivas y posteriormente pues ya comienzan a irse hacia la fase de apoptosis temprana tras las 48 horas de tratamiento que se les dio con este compuesto. Entonces, aquí fue donde se confirmó que justamente las células están yendo por vía apoptótica. Este trabajo nos ha permitido justamente seguir adelante en cuestiones de la aplicación de dicho compuesto hacia las diferentes líneas celulares de glioblastoma, sobre todo porque existen diferentes tipos de glioblastoma, en este caso, pues para saber si es eh, vamos, si es más citotóxico en un tipo de línea celular a diferencia de otras líneas celulares. Y en cuanto a las aplicaciones ambientales, los materiales también se pueden aplicar para diferentes cosas. En este caso, la hidroxiapatita se ha trabajado para poder liberar hormonas y estas hormonas pues también son utilizadas en la parte de la agricultura. En este caso se trabajó con la hidroxiapatita utilizando como precursor de calcio a las cáscaras de huevo, obteniendo esta forma esférica que les había comentado en un inicio y se liberó esta hormona que es el forcofenurón y nuevamente la técnica para confirmar que el forcofenurón estaba dentro de la hidroxiapatita que se utilizó pues fue por medio de FTIR. Y aquí se probó la liberación de las hormonas utilizando lechuga. Y aquí se tienen los diferentes controles. Cabe mencionar que este estudio se realizó con un tiempo de duración de 30 días, me parece, y se tienen nuestros controles. Únicamente la parte de la de la hidroxiapatita, en este caso se tiene la hormona y aquí ya se tienen dos diferentes tipos de hidroxiapatita, ¿no? Que se tiene la hidroxiapatita que fue sintetizada. Más bien, este es el control solo, este es el control con la pura hormona y este es el control con hidroxiapatita y el siguiente ya es la hidroxiapatita con la hormona. Entonces, sí hubo un gran cambio al poder liberar la hidroxiapatita al poder liberar la hormona utilizando la hidroxiapatita, se puede observar aquí que a los 30 días, pues la, la semilla de la lechuga sí creció un poco más, a diferencia únicamente incluso utilizando hidroxiapatita y sobre todo únicamente utilizando la parte de la hormona. Entonces, aquí sí hay una especie de sinergia entre ambos compuestos. Sobre todo, cabe mencionar de que esta sinergia a ambos, tanto a la hormona como a la parte de la hidroxiapatita, pues se debe justamente a, a la al precursor, vamos, ¿no? O sea, no se trata de un precursor químico como tal, se está utilizando un precursor orgánico que son las cáscaras de huevo, entonces esto pudo haber potenciado esta parte de la sinergia para que, pues, al momento de aplicarse o liberarse, mejor dicho, las hormonas hacia la lechuga, pues, utilizando la hidroxiapatita, pues se haya podido aprovechar un poco más. Y en este caso, lo que se está buscando a futuro es justamente utilizar los nanocompositos de queratina hidroxiapatita o únicamente la hidroxiapatita que se han sintetizado previamente para absorber colorantes, ya sea metileno, para absorber pesticidas e incluso hormonas. Y pues esto nos ayudaría justamente para resolver algunos problemas ambientales, sobre todo en la parte de agua, ¿no? Que es el siguiente proyecto con el que ahora estoy pues trabajando un poco. Y para hablar un poco acerca de lo que es esta parte de cómo es que se da el proceso de source, bueno, más bien cómo es que la hidroxiapatita consigue absorber todos estos materiales, pues se puede, la aplicación, más bien la explicación que se le da puede ser que a través es justamente una absorción física o de que también pudiera haber un intercambio iónico o justamente o simplemente una parte de la disolución y precipitación o hay una parte de la interacción electrostática entre la hidroxiapatita y los diferentes materiales a absorber. Como les mencionaba, puede ser sintetizada a través de diferentes fuentes orgánicas, ya sea como el hueso, incluso algunos peces y sobre todo la cáscara de huevo y bueno, el de las ostras. Y aquí.
Y esta es la estructura de la hidroxiapatita que puede ser utilizada dependiendo de las diferentes morfologías para poder absorber estos diferentes este, contaminantes, colorantes, pesticidas o lo que sea que haya en este caso, pues, dentro de eh, dentro del agua contaminada. Y actualmente estoy trabajando en este proyecto que es titulado From Water to Cells y está enfocado en la parte de la contaminación del agua. Es justo por eso que ahora estoy trabajando con esto de los materiales enfocados hacia la parte ambiental, puesto que aquí en Guadalajara uno de los lagos, lagunas más contaminados es la laguna de Chapala. Y esto está también relacionado con al mismo tiempo, hay un pueblo alrededor de dicho lago llamado Poncitlán, en donde se presentan diferentes o múltiples enfermedades renales. Entonces, ha sido un foco de atención para este estado debido a que pues, los consumidores que viven, más bien las personas que viven alrededor de este lago consumen esta agua. A lo mejor no es para beber, pero sí la utilizan para su uso diario y esto ha generado un foco de atención pudiendo, eh, vamos, o sea, el consumo del agua pudiese estar relacionado con la parte de las enfermedades renales, entonces ahorita nos estamos enfocando justamente en el análisis del agua para poder identificar si está contaminada, si no está contaminada, a qué grado está contaminada y de ahí con base en eso pues realizar estudios en la parte de las células para saber si hay o no una relación con las enfermedades renales. Entonces, es el proyecto en el que por el momento me encuentro trabajando y creo que de mi parte sería todo. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy abierta ahí a responder. Finalmente les comparto aquí los artículos con los que he trabajado y en los que he estado publicando y tienen mi contacto por alguna otra observación. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tu interesante charla. Vamos a abrir ahora un espacio de comentarios, dudas. Este, si hay alguna pregunta que tenga el público en Zoom, y mientras vamos viendo en el en vivo. Si alguien en Zoom tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden abrir su micrófono para hacerle las preguntas a la doctora. Y si no, doctora, que te hago de las que nos envían. En la parte ambiental, ¿han evaluado hidroxiapatita u otros materiales como absorbentes de metales pesados? Creo que era de lo que estabas explicando al final. Sí, sí, sí. Nosotros directamente no. De hecho, apenas estamos como trabajando en esa parte. Y de hecho, vamos como por etapas en este proyecto. Primero es identificar la parte de los contaminantes, posteriormente ver si hay esta parte de relación o no con las células o las enfermedades renales y ya después como que el proceso de remediación. No hemos nosotros trabajado con la parte de hidroxiapatita para la absorción de estos contaminantes, pero sí ya está publicado por otros autores de que la hidroxiapatita sí puede ser utilizada para la absorción de dichos contaminantes y también hay otros materiales que también pueden ser utilizados, llámese el carbón activado o incluso cualquier otro material eh, poroso que le permita la parte de la absorción de los metales pesados. Sí, ya está confirmado. Gracias, doctora. Otra de las preguntas es, para aplicaciones en neurociencia, ¿qué materiales se emplean como plataformas? Hidrogeles, polímeros conductores, óxidos metálicos, y cómo evalúan su biocompatibilidad neuronal in vitro. Con la parte de la biocompatibilidad, ok, ahí estamos en proceso de evaluarlo por medio de matrigeles. En esta parte, el matrigel, pues sí, nos ayuda para poder hacer una evaluación un poco más cercana a lo que es el cultivo 3D y ya poder realizar la evaluación. En este caso, pues también son células PC12 y
pues los primeros ensayos como tal que se realizan es la parte de la citotoxicidad. Primero hay que ver justamente que nuestro material no es citotóxico para con las células y ya de ahí es que se puede seguir proponiendo diferentes ensayos o poderle agregar más fármacos o más materiales para las células y sus diferentes aplicaciones. Sí, doctora, muchas gracias. A ver, ¿cómo están abordando la dimensión de seguridad a largo plazo de nanomateriales o materiales degradables utilizados en las ciencias y en soluciones ambientales, en particular lo relativo a subproductos de degradación, neurotoxicidad y potencial de bioacumulación? ¿Cómo estamos evaluando? Justamente por eso apenas estamos empezando con las propuestas, porque en la parte ambiental sí es un poco, bueno, también igual en la parte neurológica, en ambos son más difíciles, pero vamos, es más fácil controlar de alguna forma la parte neurológica porque todo sigue siendo in vitro, todo sigue siendo en el laboratorio, siguen siendo partes experimentales dentro de las células y dentro de una cajita Petri al final del día. Y en cuanto a la parte ambiental, pues como ya se busca directamente la aplicación para, en este caso, los ríos, los lagos y todo, también hay normas ambientales que tendríamos que estar regulando. Entonces, el uso de dichos materiales también debemos de considerarlo porque de nada me va a servir colocar ahí un material que me sea capaz de absorber si nosotros no somos capaces de saber qué es lo que va a suceder con dicho material después, ¿no? O sea, es justamente la parte que seguimos como trabajando y estudiando porque no es nada más llegar y poner justamente una membrana que me pueda absorber o un material o sea, un bloque de dichos materiales para que me puedan absorber, porque también está la parte de la remoción de los materiales. Entonces, habría justamente que hacer la propuesta de que el material sí se va a absorber, si se va a degradar. Entonces, dependiendo de los materiales que también se estén utilizando para dicha aplicación, pues es la parte en donde se va a considerar justamente con lo de la remoción. Ok, doctora, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas más. A ver, esta es, dado que el eje de la charla va de los materiales a las células, ¿están explorando también el camino inverso de las células a los materiales? Es decir, ¿usan la propia actividad celular y su matriz extracelular para dirigir la autoorganización o autoensamblaje de nuevos materiales funcionales con aplicación biomédica o ambientales? ¿Qué crees que sí? De hecho, era alguna como de mis propuestas en las que traía en mente, porque justamente, sobre todo en la parte de neurociencias, con la parte de los liposomas, es justamente una de las propuestas que quiero hacer, que de las células también se vaya hacia los materiales. ¿Por qué? Porque en la parte de los liposomas, sí, juega un papel muy importante, lo que les mencionaba, el colesterol, en la parte de la rigidez y la parte de los, de cómo se va a administrar, ¿no? Qué tan fácil o qué tan difícil se va a romper este liposoma para poder ser liberado. Entonces, justamente si nosotros consideramos agregar algunas partes o incluso las mismos fosfolípidos de las membranas para dichos liposomas, pues nos va a traer ventajas tales como la biocompatibilidad, o sea, como la parte de la rigidez, van a ser más, o sea, van a ser propiedades físicas de los materiales más similares a las que las células ya tienen, a que nosotros propongamos una. Es decir, de las mismas células podemos trabajarlas con ellas, hacer lisis, obtener y separar todos sus componentes celulares, quedarnos únicamente con los fosfolípidos y estos sí también se pueden utilizar para justamente con otros fosfolípidos adicionales hacer nanocargadores, liposomas en este caso. Sí, también es posible ir de un lado a otro y de, ¿cómo es? De los materiales a las células y de las células a los materiales. Ok, doctora, muchísimas gracias. Esta parte sí es bien interesante y vamos a, bueno, todo en realidad es súper interesante, pero yo no había pensado en esa forma inversa. Ok, tenemos una última pregunta. ¿Qué criterios de degradación y liberación iónica miden para asegurar que la hidroxiapatita y otros materiales no generen efectos tóxicos crónicos?
Efectos tóxicos crónicos. En este ensayo, o sea, básicamente en este proceso, o en este tiempo, mejor dicho, lo que nos estamos, o lo que nos enfocamos fue en la síntesis. O sea, primero, o sea, mencionábamos justamente por etapas, entonces primero estábamos identificando justamente qué proceso de síntesis, qué parámetros de síntesis iban a ser como los adecuados para hacer la propuesta de un nanoacarreador. Entonces, es la siguiente etapa del proyecto, justamente ya enfocarnos hacia la parte de los mecanismos de cómo actúa la hidroxiapatita en la parte de las células, pero ya a un nivel molecular, ya es decir, hablando de biología molecular, todos estos mecanismos de los iones, el intercambio iónico que hay y toda esa parte es el siguiente paso para poder realizar, sobre todo en esto de los nanocargadores y también como un material biocompatible. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir pantalla, por favor. Adelante. SciTech In otorga la presente constancia a la doctora Maricruz Olvera Valdés por su charla de difusión científica titulada De los materiales a las células, estrategias innovadoras en biomedicina, neurociencia y soluciones ambientales, realizada el día 21 de noviembre del año en curso. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Igual si nos puedes, bueno, ya tenemos tus datos de contacto, Adelante, sí. por si aceptas estudiantes, que ya vimos que sí, eh, Ah, sí. colaboraciones, toda esa Sí, sí, parte. sí. Sí, 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 de hecho, pues sin problema compartir ahí mis datos de contacto. Como te comentaba en un inicio, estoy ahora aquí en el TEC de Monterrey, estoy realizando pues el postdoctorado, estoy aquí en Guadalajara, estamos abiertos a recibir por la parte del doctorado. Ahorita en este momento nos estamos enfocando más hacia la parte ambiental, a toda la parte del análisis de los contaminantes en el agua, justamente la parte de las células y paralelamente queremos hacer eso de la parte de la absorción, la remoción de estos contaminantes, porque también aquí en el grupo de investigación trabajan este, con diferentes, vamos, líneas y también está bastante bien el equipo de trabajo. Entonces, incluso en cualquiera de las otras áreas, sin problema, podemos también hacer allí una parte de la colaboración por si están interesados desde la parte de los nanoacarreadores para diferentes líneas celulares, diferentes aplicaciones. Adelante, estoy abierta a todas las posibilidades. Muchas gracias, doctora. Y con esto llegamos al final del programa del día. Muchas gracias a nuestra invitada y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Excelente noche a todos.